El levantamiento de un sector de la policía bonaerense fue ilegal e irresponsable. Irresponsable porque fue realizado durante una pandemia que tiene como principal arma sanitaria el distanciamiento social, que no fue cumplido en las movilizaciones. Además, el levantamiento de un sector de la policía bonaerense fue un atentado a la democracia. Primero, rodear la casa del gobernador Axel Kicillof, donde estaba él, y su familia, con 2 niños pequeños, constituyó una amenaza inadmisible de las normas de la convivencia democrática. Después, rodear la Quinta de Olivos, residencia del presidente de la Nación, uniformados con sus armas reglamentarias y con patrulleros, fue un levantamiento contra la autoridad presidencial. Fue un escándalo cómo se realizó gran parte de la cobertura mediática, con excepciones, de esos comportamientos violentos de la bonaerense. Las fuerzas de seguridad son verticales y tienen una cadena de mando que no puede romperse a riesgo de un desmadre como el que tuvo que padecer la sociedad en estos días. Los policías tienen armas y patrulleros que son del Estado, o sea, de todos nosotros, no son de ellos. Están armados para cumplir con su obligación de cuidar a los ciudadanos, no para amenazar a autoridades políticas elegidas democráticamente por el pueblo. La bonaerense es una fuerza de casi 100.000 hombres armados. Una de las justificaciones que se escucharon en las entrevistas amigables de estos días o análisis condescendientes de estos días es que se trataba de un reclamo legítimo. A ver, existen muchos reclamos legítimos de trabajadores, pero ninguno de ellos rodea con armas la residencia del gobernador y del presidente. No hay que hacerse los distraídos para no ser cómplices de movidas desestabilizadoras. Ya no son los militares quienes dan los golpes contra gobiernos democráticos. Las policías son el brazo armado que inicia las sazonadas en Latinoamérica. Así fue en el Ecuador de Rafael Correa en el 2010, que pudo ser controlado porque, además de la fuerza política de Correa, había gobiernos en la región que salieron a protegerlo. Menos suerte hubo en Bolivia, donde la vanguardia del golpe cívico-militar desplazó del poder a Evo Morales y ahí no hubo una región que pudiera salir a protegerlo. La primera reacción de la oposición política acá fue de justificar el alzamiento de la bonaerense y luego recularon, pero ya dejaron abierta esa puerta de la desestabilización. Vale recordar que el gobierno de María Eugenia Vidal recortó el poder adquisitivo de los policías en 30% en términos reales, del mismo modo que lo hizo con otros trabajadores estatales y lo mismo que se hizo a nivel nacional con Mauricio Macri. A todo esto, ¿Macri dijo algo de esta sonada de la bonaerense? Obvio no, sigue la reposera. Para demandas, los trabajadores tienen una lista larga para hacer. La cuestión es cuál es el método para canalizarla. Este levantamiento policial se suma a una lista de maniobras desestabilizadoras que se han desplegado desde hace algunos meses. Los cacerolazos, las convocatorias a movilizarse contra la cuarentena, contra la intervención de Vicentín, contra la reforma judicial, la convocatoria a la movilización al obelisco, sumadas a una posición que, vaciando el Congreso y recostándose sobre jueces y medios de comunicación, abandona el debate democrático y lleva adelante un plan peligroso para la convivencia democrática. Este plan se enmarca en un contexto latinoamericano, como te decía antes, donde vienen sucediéndose ataques y persecuciones sistemáticas contra gobiernos y referentes populares. Los policías de la bonaerense ganaban poco, pero también ganan poco todos los integrantes del sistema de salud que desde hace 6 meses están en la primera línea de fuego. ¿Se imaginan a terapistas parando sin atender a los pacientes, reclamando por aumento de salarios, más una lista de reclamos puntuales para ejercer su labor? Obviamente sería una medida que se repudiaría en forma inmediata por la red de medios y sus comunicadores. No pasó lo mismo con la protesta de los policías bonaerenses. No hay justificación alguna para ir armados a protestar. Se sabe que el ingreso mensual de los policías no se conforma solamente por el salario que paga el Estado. La pandemia, con la posterior cuarentena, dejó en evidencia esa situación.
Perdieron los ingresos extras, los ingresos extras legales, por ejemplo, de eventos deportivos, de recitales, pero fundamentalmente perdieron los ingresos extras ilegales, cobertura del juego clandestino, prostíbulos, gastronomía, ferias informales, barras bravas, trapitos, drogas no aprobadas por las autoridades sanitarias. Varios de los voceros de la Zonada estaban exonerados de la fuerza por algunos de esos delitos. Resulta necesario identificar las características de este movimiento y sus cómplices, porque lo que está en juego es la paz social y la vida democrática. Frente al torbellino de confusiones y engaños, la Legión Chequera sabe que cuenta con un escudo protector para defenderse, y en ese escudo protector hay una leyenda, esta siguiente leyenda que repetimos cada sábado: no tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano.